Buen día, estimadas y estimados estudiantes. Pues en esta sesión 13 abordaremos otro tema también relevante dentro de la unidad 3 de organismos internacionales. Dentro del estudio, obviamente, de su unidad 3, la manera en que en que estas forman su voluntad, la amplitud de su competencia normativa y el régimen de privilegios y humanidades que les permite cumplir, obviamente, sus funciones con independencia y sobre todo eficacia. Y aquí, pues en esta sesión sobre la formación de la voluntad, competencia normativa y privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, pues es un tema central porque si en sesiones anteriores analizamos a las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional, ahora, bueno, pues corresponde estudiar cómo actúan jurídicamente, cómo producen decisiones y bajo qué condiciones ejercen esas funciones dentro del plano internacional. Y cuando hablamos de formación de la voluntad de una organización internacional, nos referimos a los procedimientos mediante los cuales esa organización adopta decisiones y, a diferencia del Estado, cuya voluntad puede expresarse por medio de sus órganos internos conforme a su constitución. La organización internacional se integra por varios estados, miembros, y por ello requiere mecanismos específicos para transformar una pluralidad de intereses nacionales en una decisión institucional. Y en la práctica internacional, esta voluntad suele manifestarse a través de actos unilaterales denominados resoluciones. Los procedimientos pues, más relevantes para formar esa voluntad son la unanimidad, el método de la disidencia, el voto ponderado, la mayoría simple, la mayoría calificada, el consenso y el veto. Comencemos con el primero, que es la unanimidad, y este procedimiento representa una forma especialmente respetuosa de la soberanía de los Estados miembros, pues implica que ninguna decisión se adopta si uno de ellos se opone. Desde esta lógica, ningún Estado queda obligado por una resolución con la que no está conforme. Sin embargo, pues esta aparente virtud también constituye una principal debilidad. Si basta un solo voto negativo para impedir una decisión, la organización puede quedar paralizada. Y la experiencia histórica de la Sociedad de Naciones demuestra precisamente ese problema. Un diseño excesivamente dependiente de la unanimidad dificulta la eficacia institucional. No obstante, pues ello no significa que la unanimidad carezca por completo de utilidad, pero puede ser funcional en organizaciones pequeñas, homogéneas y con alto grado de cohesión interna, dentro donde las diferencias entre sus miembros son menores y existe pues mayor disposición hacia un acuerdo. Otro mecanismo es el método de disidencia. Este sistema consiste en que la resolución solo obliga a quienes la aprobaron. Los estados pueden votar en contra o se abstienen y no quedan sujetos a ella. Y se trata de una forma, pues, o una fórmula más flexible, frecuentemente en ámbitos de cooperación económica, donde se busca avanzar sin imponer forzosamente una obligación uniforme, pues, a todos sus miembros. Y este mecanismo permite preservar la cooperación sin sacrificar totalmente, pues, esta autonomía estatal. Y un tercer pues, procedimiento es el derecho de voto ponderado. Aquí se rompe con el principio tradicional de igualdad soberana expresado por regla de que un Estado, un voto. En ciertas organizaciones, algunos estados cuentan con un número mayor de votos que otros, o generalmente en función de criterios económicos, financieros y técnicos o de contribución institucional. Y la justificación de este sistema suele basarse en la idea de que ciertos estados sostienen financieramente o influyen decisivamente en el funcionamiento de la organización. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, este modelo también refleja una desigualdad estructural, pues dentro de sus miembros, ¿no? Los procedimientos más extendidos en organizaciones de carácter universal
pues son los de mayoría simple y la mayoría calificada. En el caso de Naciones Unidas, ambas modalidades están previstas para distintos tipos de decisiones. La mayoría simple suele consistir en la mitad más uno de los votos de los miembros presentes y votantes, mientras que la mayoría calificada se fija comúnmente en las dos terceras partes. La relevancia jurídica de este sistema radica en que la resolución adoptada por mayoría incluso obliga a los presidentes. Y esto fortalece el dinamismo institucional, permite a la organización actuar con mayor autonomía, pues frente a las posiciones individuales de los Estados miembros. Y en otras palabras, pues la voluntad colectiva prevalece sobre la oposición aislada. Otro procedimiento, pues es el de la práctica, es el consenso. Esto no implica una votación formal, sino la adopción de una decisión mediante la constatación de que no existe objeción dirimente. El presidente del órgano verifica la ausencia de oposición determinante y declara aprobada la resolución sin someterla a voto. Y este método ha sido ampliamente utilizado en la ONU y en otros foros multilaterales porque permite construir acuerdos políticamente pues más sólidos. El consenso pretende lograr el mayor respaldo posible, especialmente en asuntos delicados o trascendentes. No obstante, bueno, pues sí presenta ciertas ambigüedades y una de ellas es que la fuerza obligatoria para quienes participan en el consenso puede no aparecer tan claramente delimitada como en una votación formal. Aún así, su utilidad práctica es evidente y ha permitido adoptar decisiones que quizá no habrían prosperado bajo reglas pues muy estrictas y de votación. Y finalmente encontramos el veto, que en realidad constituye una forma particular y restringida de la unanimidad. No exige la unanimidad de todos los miembros, sino únicamente la conformidad de un grupo reducido a estados privilegiados. En la práctica, esto significa que ciertos miembros pueden bloquear decisiones obligatorias para toda la organización. Un caso, pues, relevante es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde los miembros permanentes cuentan con esta facultad. Desde una perspectiva jurídica, el veto expresa una tensión permanente entre eficacia institucional, equilibrio político y desigualdad, sobre todo, entre los estados. Si reunimos todos estos procedimientos, pues advertimos que la formación de voluntad en las organizaciones internacionales no responde a un único modelo, por el contrario, revela una constante tensión entre la soberanía estatal y la necesidad de esta eficacia institucional. Cuanto más se protege la voluntad individual del Estado, más difícil puede ser la acción colectiva. Y en cuanto más se fortalezca la capacidad decisoria de una organización, pues más se reduce el margen de la oposición individual. Y este equilibrio es precisamente una de las claves del derecho de las organizaciones internacionales. Y pasemos ahora al segundo punto, que es la competencia normativa. Las organizaciones internacionales tienen capacidad para crear normas jurídicas porque sus tratados constitutivos les atribuyen este poder normativo. Esto significa que no son simples espacios de diálogo político, también son centros de producción normativa y aquí esta competencia puede proyectarse hacia el interior de la organización o hacia el exterior, es decir, frente a otros sujetos de derecho internacional. En el ámbito interno, la competencia normativa se expresa mediante reglamentos internos, instrucciones y recomendaciones interorgánicas. Los reglamentos internos contienen las normas de funcionamiento de cada órgano. Son indispensables para ordenar debates, votaciones, turnos de intervención, integración de comisiones y además aspectos operativos. Su existencia confirma que la organización no depende exclusivamente del tratado constitutivo, también necesita de normas secundarias de autoorganización. Y las instrucciones, por su parte, sí tienen un carácter obligatorio, pero para los órganos obviamente subordinados, y esta obligatoriedad se explica por la relación jerárquica o de dependencia que llega a existir sobre todo entre el órgano que las emite y el órgano que debe de cumplirlas. Y tal subordinación puede estar prevista expresamente en el tratado constitutivo o derivar de la propia estructura funcional de la organización.
especialmente cuando un órgano principal crea órganos subsidiarios para ejecutar, obviamente, sus funciones. En cambio, las recomendaciones interorgánicas suelen carecer de fuerza obligatoria, se producen entre órganos que se encuentran en una relación de coordinación o en algunos casos de dependencia no estrictamente jerárquica, aunque no obligan por sí mismas, pueden constituir un presupuesto necesario para actos posteriores sí obligatorios. Y un ejemplo aquí, claro, es que la ONU, la Asamblea General, puede admitir nuevos Estados miembros, pero no puede hacerlo sin la recomendación previa del Consejo de Seguridad. Es decir, la recomendación no resuelve por sí sola, pero condiciona jurídicamente el ejercicio de otra competencia. En el ámbito externo, la competencia normativa se manifiesta a través de decisiones obligatorias, recomendaciones intersubjetivas y preparación de textos internacionales. Las decisiones obligatorias vinculan directamente a sus destinatarios. Su fuerza jurídica deriva de la atribución competencial prevista en el mismo tratado constitutivo. Y aquí observamos con claridad que la organización internacional puede producir actos con consecuencias jurídicas concretas para los estados. Las recomendaciones intersubjetivas son aquellas que van dirigidas por una organización internacional a los estados miembros o a otras organizaciones internacionales. Y en principio, pues no son obligatorias, pero pueden producir efectos jurídicos en dos supuestos. Cuando el tratado constitutivo impone a los estados determinadas obligaciones respecto de tales recomendaciones o cuando los propios destinatarios se comprometen a cumplirlas. Y esto muestra que la distinción entre actos obligatorios y no obligatorios no siempre es absoluta, depende del contexto normativo, de la voluntad jurídicamente relevante y de los sujetos involucrados. Y otra tercera manifestación externa, pues es del poder normativo, consiste en la preparación de textos internacionales o otros instrumentos internacionales. Las organizaciones internacionales suelen desempeñar un papel preparatorio decisivo en la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Pueden convocar conferencias internacionales o incluso participar directamente en la adopción de textos. Y también elaboran declaraciones que, aunque inicialmente no sean obligatorias, pueden adquirir valor jurídico si posteriormente se incorporan a un tratado, si cristalizan en costumbre internacional o si se reconocen normas consuetudinarias preexistentes. Y esto demuestra que la influencia normativa de una organización internacional no se agota en sus actos internos, sino que puede proyectarse sobre todo el sistema jurídico internacional. Y en esta misma línea es importante recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y la Convención de Viena de 1986 sobre tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, esta última busca adaptar el régimen convencional a la participación de organismos internacionales como sujetos capaces de celebrar tratados, y con ello se reafirma que estas entidades no solo producen normas internas o recomendaciones, sino que también pueden integrarse formalmente a una vida convencional internacional. Y pasamos ahora pues al tema de los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales y sus funcionarios. Las organizaciones internacionales cuentan con personalidad funcional, es decir, poseen la capacidad jurídica necesaria para cumplir los fines específicos para los que fueron creadas. Precisamente por ello, el derecho internacional les reconoce privilegios e inmunidades. No se trata de concesiones honoríficas ni de beneficios arbitrarios. Son garantías institucionales destinadas a proteger esta independencia, neutralidad y eficacia de la organización frente a interferencias indebidas de los estados. Y entre las principales convenciones en materia se encuentra la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946,
la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados del 47 y la Convención sobre Privilegios y Humanidades de la Organización de los Estados Americanos de 1949. Estas tres normas constituyen la base jurídica del Estatuto Protector de las Organizaciones Internacionales. Y dentro de los privilegios e inmunidades reconocidos a las organizaciones destacan los siguientes. La primera, pues, es la inmunidad de jurisdicción respecto de sus bienes y haberes, pero déjenme anotárselos porque quiero ver si puedo anotarles. Salas, controles. Bueno, no puedo anotar, pero bueno, quería poner un pizarroncito, pero no puedo. Bueno, en el primer lugar, la inmunidad de jurisdicción respecto a qué? A mis bienes y haberes, salvo renuncia expresa. Lo otro es la inviolabilidad de sus locales, sus bienes y haberes frente a allanamientos, requisiciones, confiscaciones, expropiaciones o cualquier otra forma de interferencia ejecutiva, judicial y sobre todo legislativa. Otro es la inviolabilidad de sus archivos, es un elemento esencial para la confidencialidad y autonomía de su actuación. Y también se les reconoce la exención de contribuciones directas, exenciones aduaneras respecto de bienes destinados al uso oficial y protección especial para sus publicaciones. Y finalmente se les garantiza libertad y facilidades de comunicación, incluido el uso de claves y valijas en términos semejantes a correspondencia diplomática. Y respecto de los funcionarios de las organizaciones internacionales, el régimen protector también responde a la lógica funcional. Estos funcionarios gozan de inmunidad frente a procedimientos judiciales por palabras, escritos, actos realizados en ejercicio de sus funciones oficiales. También están exentos de impuestos sobre los sueldos y monumentos que reciben de la organización. Y este principio se les dispensa de ciertos servicios nacionales y además se les reconoce inmunidades en materia migratoria y registro de extranjeros, franquicias cambiarias, facilidades de repatriación en situaciones de crisis internacional y al asumir el cargo, la posibilidad de imponer el libre derecho a los determinados bienes personales. En el caso del secretario general y altos funcionarios, las prerrogativas pueden equipararse a los de los enviados pues, diplomáticos. Y aquí sí conviene subrayar la idea de la gran relevancia de los privilegios bueno, inmunidades no se otorgan en beneficio personal del funcionario, sino de intereses de la organización. Por ello, el secretario general tiene derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de un funcionario cuando éste impida el curso de la justicia y el levantamiento no perjudique los intereses institucionales. Y este punto revela que la inmunidad no equivale a la impunidad, más bien constituye un protector funcional susceptible a levantarse cuando deja de cumplir la finalidad legítima. Y también puede considerarse que las Naciones Unidas reconoce privilegios e inmunidades a los peritos que integran misiones de organización, y estos incluyen inmunidad contra arresto o detención, inmunidad judicial por actos o expresiones vinculadas con la misión, inviolabilidad de sus documentos, uso de claves, facilidades cambiarias y del equipaje análogas a las concebidas a representantes diplomáticos en una misión temporal. Y aquí es relevante porque muestra que la protección funcional se extiende no solo en los funcionarios permanentes, sino también a quienes desempeñan cargos especializados en nombre de la organización. Los privilegios e inmunidades, bueno, pues de los representantes ante las organizaciones internacionales. El derecho internacional reconoce que estos representantes también necesitan un estatuto protector para ejercer
adecuadamente su función diplomática multilateral. Por eso, allá en 1961 se adoptó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, cuyo artículo 5 prevé que el jefe de misión o cualquier miembro del personal diplomático puede representar al Estado acreditante ante una organización internacional. Sin embargo, esta disposición no agotaba el tema de las inmunidades en el ámbito multilateral. Por ello, en 1975 se adoptó la Convención de Viena sobre la representación de estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, lo cual pues desarrolló con mayor precisión el estatuto jurídico de misiones permanentes y de su personal. Y entre los privilegios e inmunidades de los representantes estatales se encuentra la inmunidad contra la detención o arresto personal, la inmunidad judicial por los actos y expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones, la inviolabilidad de sus documentos, el derecho de usar claves y recibir correspondencia por mensajeros o valija sellada, las exenciones migratorias y de servicio nacional, así como ciertas franquicias en materia cambiaria y de equipaje. Y todas estas características buscan que el representante pueda actuar libremente en el foro internacional sin quedar sometido a presiones de Estado huésped o de otros actores, ¿no? Y aquí estos privilegios e inmunidades son exigibles no frente a la organización como tal, sino frente a los Estados miembros que sean parte de la convención correspondiente. Y esto significa que el estatuto protector de representantes se articula dentro de una red de obligaciones interestatales, no simplemente en el ámbito administrativo de la organización. Y la Convención de 1975 también amplía la protección de la misión permanente en cuanto a tal. Reconoce el derecho del uso de la bandera y escudo, la inviolabilidad de los locales de la misión, la exención fiscal de sus locales, la inviolabilidad de archivos y documentos, la libertad de circulación y tránsito, así como la libertad de la comunicación oficial. Y del mismo modo concede pues a los miembros del personal diplomático de la misión inviolabilidad personal, inviolabilidad de la residencia, bienes y documentos, inmunidad de jurisdicción penal y con ciertas excepciones, inmunidad civil y administrativa. Además, pues de exenciones fiscales, de seguridad social, de prestaciones personales y de derechos aduaneros respecto de objetos destinados al uso oficial y sobre todo el personal autorizado. Y aquí la Convención de Viena de 1975 se aplica de una manera pues sí exclusiva a organizaciones de carácter universal, incluida la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados o a organizaciones similares de alcance mundial, y las organizaciones regionales como la OEA quedan fuera del ámbito directo, aunque algunas de sus reglas podrían proyectarse por vía consuetudinaria. Y esta observación resulta ampliamente útil para diferenciar entre el régimen jurídico universal del regional. Y a manera de cierre podemos afirmar que la organización internacional no son meros escenarios de encuentro entre estados, son sujetos institucionales con procedimientos propios para formar su voluntad, con competencias normativas que se ejercen tanto al interior como al exterior de su estructura y con un régimen de privilegios e inmunidades indispensables. ¿Para qué? Pues para garantizar su funcionamiento autónomo. Parte de este conocimiento, pues a ustedes les permite analizar jurídicamente en un mundo en el que la cooperación interinstitucional pues sigue siendo un elemento clave para las soluciones pues sí globales y regionales. De mi parte es todo, que tengan excelente día, nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.